APIA. Bueno, como verán, esta reunión está siendo grabada. Les damos la más calurosa bienvenida desde APIA y a UPCB. Este es uno de nuestros ateneos de último viernes de mes, un ateneo clínico de análisis de las prácticas. El análisis de las prácticas, como ustedes saben, es una instancia de covisión, es un dispositivo, un abordaje que desarrolló en Francia, en Lyon 2, Georges Gaillard, a partir de las teorías de Blecher, de Pichon-Rivière y de René Caes. Esta es una instancia de revisión de intervenciones psicológicas realizadas con grupos y en instituciones. Hay un protocolo que se sigue habitualmente, tanto en intervenciones en el área de la salud, de la educación, en el área laboral, y es un articulador entre la teoría y la práctica. Como les decía, tenemos un protocolo sobre el cual actuamos y que se da generalmente cuando hay una serie de covisiones, de una mirada horizontal, pero en este caso, puesto que tenemos dos riquísimas intervenciones y estamos con un determinado tiempo, hemos adaptado este dispositivo y como nos preguntabas, Graciela, trabajaremos de esta manera. Tendrán lugar las dos exposiciones que serán presentadas por Jacqueline. Bienvenida, Jacqueline. Jacqueline nos dirá quiénes son los expositores. Después tendremos unos minutos para preguntarle a los expositores si nos ha quedado alguna duda. Inmediatamente después que se hayan evacuado las dudas, daremos inicio a los intercambios, donde todos podremos contarle a nuestros expositores nuestras impresiones, nuestras opiniones. Para nosotros es una instancia valiosísima ese intercambio, porque es eso justamente, una covisión, una mirada de todos desde el lugar del respeto, desde el lugar del cuidado del expositor y desde el lugar de la apertura para que podamos decir lo que estamos sintiendo. Bienvenidos nuevamente y ya, por favor, les estaríamos pidiendo si pueden apagar los micrófonos y si en algún momento escuchamos muchas interferencias, quizás también los videos para poder participar más cómodamente. Ya les vamos pidiendo que todo aquello que deseen lo vayan escribiendo en el chat, como preguntas, como impresiones. Apagamos los micrófonos y te damos, Jacqueline, la bienvenida para que presentes a nuestros expositores. Le pedimos, por favor, hay un micrófono que está haciendo muchas interferencias y podemos apagar los micrófonos. Lo hice yo. Bueno, de nuevo, Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Es muy molesto. Disculpen, estoy tratando de buscar de dónde viene. Vuelvo acá. Bueno, voy a entonces, sin más tardar, a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a la licenciada en psicología Adriana López, que es además especialista en psicología médica y psicoterapia en servicios de salud. Tiene un posgrado en psico-oncología y cuidados paliativos y es coordinadora del servicio de psicología de la Médica Uruguaya. Muchas gracias por estar con nosotros, Adriana. Le presento a Diego Monetti, que muchos ya lo conocen. Diego es licenciado en psicología, especialista en psicoanálisis vincular, socioanalista clínico, es integrante del Departamento de Fotolenguaje y Grupo de APIA y AUPCB y miembro de la Comisión Científica de AUPCB. Muchas gracias, Diego,
por acompañarnos en esta ocasión también. Y les damos la palabra. Creo que empieza Adriana, ¿verdad? No se te escucha, Adriana, tu micrófono. Ahora, perfecto, Adrián. Diego, ¿empezabas tú? Diego, ¿me escuchás? ¿Empezabas tú? Como prefieras, sí, puedo empezar. Sí, capaz que habíamos arreglado. Perfecto. Bien. Te escuchamos entonces, Diego. Bueno, yo voy a contar en realidad 3 intervenciones distintas que realizamos, una de ellas o 2 de ellas con Adriana, a partir del pedido de cuidado de equipos de salud responsable de la asistencia de pacientes internados por COVID-19. Esta experiencia, 2 de ellas se llevaron a cabo en el mes de febrero, y la tercera experiencia es una experiencia de trabajo a través de Zoom, con un grupo de fisioterapeutas que también trabajan en CTI. ¿Sí? Las 3 intervenciones fueron breves, de carácter grupal, de 4 encuentros de duración. Las 2 primeras, les decía, en modalidad presencial y en el piso destinado a atención de los pacientes con COVID, donde trabajamos con el personal de enfermería y auxiliares de limpieza. Los equipos en ese momento, en el mes de febrero, ya llevaban 1 año trabajando juntos, estaban consolidados como grupo y llevaban a cabo la tarea de forma articulada. Habían adquirido una consistencia como colectivo, habían desarrollado vínculos de cooperación y solidaridad entre ellos, pero la baja rotación en esos equipos traía como contrapartida también niveles de estrés y de agobio que muchas veces atentaban contra el clima de trabajo y generaban irritación y enojo. Lo que hicimos fue convocar a grupos de reflexión, donde la consigna inicial era trabajar sobre los efectos de la pandemia en el equipo y sus integrantes. Buscábamos realizar justamente un cuidado de este equipo, ayudarlos a pensar soluciones a los que tenían, y bueno, poner la palabra a los afectos y escuchar las dificultades y las demandas que allí se desarrollaron. Trabajo que les voy a leer y voy a tratar de comentar para que la lectura no sea muy pesada, se llama Los lentes empañados. Dice así: la pandemia y sus vicisitudes para los trabajadores del sector salud. Con la pandemia comenzó a visibilizarse a nivel gubernamental y social la importancia de contar con personal de salud disponible y capacitado para poder responder a una crisis sanitaria como la que vivimos actualmente. Muchas de las profesiones que no eran socialmente y salarialmente reconocidas en importancia en relación a otras, como ser el personal de enfermería, los auxiliares de servicio y los fisioterapeutas, se volvieron trabajadores esenciales a la hora de afrontar los cuidados de las personas internadas con COVID-19. Durante la internación, ellos pasaron a ser el único contacto humano para los pacientes más críticos. Contacto mediado por el equipo de protección personal, sobre túnica, lentes o pantalla, guantes y doble tapabocas, que el personal se vio obligado a incorporar a su nueva normalidad laboral. Únicos testigos del sufrimiento, agonía y muchas veces muerte en aislamiento de aquellos pacientes que por el agravamiento de su enfermedad permanecían internados y sin posibilidades de comunicación con sus familiares, de los cuales en numerosas ocasiones no tienen oportunidad de despedirse o pueden hacerlo únicamente mediante una videollamada. A diferencia de otras situaciones, los trabajadores son conscientes que están expuestos a enfermar y a contagiarse de aquellos a los que están cuidando. Incluso pueden llegar a acabar en la misma situación de internación. La importancia de las medidas de prevención y los protocolos que debieron incorporar en tiempo récord se volvió fundamental.
Un error en los procedimientos, o en la higiene, en la manipulación del equipo de protección personal, o del instrumental, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Allí en el piso COVID no hay tiempo para discutir sobre las medidas de las autoridades, cuarentenas, conspiraciones o intereses económicos de terceros. Lo que está en juego es la vida de los pacientes y la seguridad del equipo. Lo importante es cómo se trabajan, los resultados en la asistencia, los recursos para la atención, la disponibilidad de camas y de personal. Hay poco tiempo para pensar y hablar de lo que se está viviendo. La urgencia es la de responder a lo crítico. Muchos incluso corren de un CTI a una institución para entrar en la de otra, sin espacio para el descanso, menos aún para días libres, y la posibilidad de vacaciones se les vuelve un sueño lejano. A diferencia de gran parte de la población que experimentó una reducción de su jornada laboral, ellos se ven más exigidos, tanto en la intensidad del trabajo, así como en las horas y en los jornales. Luego de extensas jornadas de trabajo, vivencian las mismas dificultades que ocurren en otros hogares. Deben estar al cuidado de niños que se encuentran sin posibilidades de asistir regularmente a clases, así como de familiares mayores que se encuentran en situación de dependencia. En el CTI, el clima es tenso, de queja. Predomina el cansancio, si bien la colaboración es permanente y necesaria. No tenemos... Diego, por favor, tu micrófono. Al apagar otros, se apagó el tuyo también. Decía, en el CTI el clima es tenso, de queja, de malestar, predomina el cansancio, si bien la colaboración es permanente y necesaria. No tenemos, nos falta, necesitamos, no nos dan, no podemos, son los comienzos de los enunciados más repetidos que parecen arrastrarse entre el agobio y el agotamiento. Los lentes se empañan frente a lo intolerable, la impotencia frente a la muerte del otro, a pesar de los máximos esfuerzos realizados. Bien, a continuación voy a escribir 3 momentos que caractericé arbitrariamente, pero que tienen que ver con, digamos, los distintos escenarios que nos encontramos en distintos momentos en las intervenciones. Y que también acompañan a lo que ha sido el desarrollo de la pandemia en este año y medio. El primer tiempo lo llamé el caos y la incertidumbre. Las primeras intervenciones grupales fueron las desarrolladas en febrero con el personal de enfermería y limpieza. En las reuniones destacaban las diferencias de trabajo con pacientes infectados con el COVID y la forma de trabajo a la que estaban habituados, por otro lado una serie de carencias que debieron enfrentar inicialmente. Hace mención al sacrificio y al desafío que implicó el trabajo, los miedos iniciales, la incertidumbre y el esfuerzo por adaptarse a nuevas condiciones, para los cuales en varios aspectos la institución y el sistema sanitario no estaba preparado. Las características edilicias, la preparación del material y del personal resultaron inadecuadas para responder a la irrupción de una situación impensada e imprevista como la pandemia. En las primeras reuniones de estos grupos, el clima era de mucho enojo. El énfasis estaba puesto en las carencias, se hablaba en forma desordenada y superpuesta. Por momentos se hacía difícil escuchar y que se escucharan entre sí. Y se hacía mucha referencia a las condiciones materiales, las carencias materiales que habían tenido sobre todo en los primeros tiempos. Transcribo algunas testimonios. Dice. Muchas veces nos quedamos sin agua. La deshidratación por el calor, por usar equipamientos, es mucho mayor. El uso del equipo de protección era destacado como una de las principales dificultades debido a la incomodidad que generaba. No podés ver ni respirar bien, se te empañan los lentes, después de un rato te empezás a ahogar y te dan ganas de hacer todo rápido para salir de ahí, pero tratás de hacer lo mejor para el paciente. Al comienzo no teníamos uniformes, nos decían que los uniformes eran solo para los médicos. La escasez de personal en los momentos de los brotes fue importante, nos vimos desbordados. El piso se fue armando de manera improvisada, no había tiempo de nada, no estaba pensada la ventilación, las habitaciones son chicas, no son pacientes iguales a otros, todo lleva más tiempo, más cuidado. Bueno, estas eran algunas cosas que nos comentaban en esas primeras reuniones. Poco a poco comenzamos a describir ese clima.
a nombrar los afectos involucrados, el enojo, la frustración, el cansancio, las vivencias de abandono. Señalamos cómo a partir y a pesar de esas dificultades, estaban llevando adelante la tarea, y la importancia de la misma, cómo habían logrado trabajar y sostenerse como equipo. Sin dudas, las carencias habían sido muy importantes y algunas de las situaciones se habían resuelto gradualmente, ya que muchas de ellas, como decía, habían sido totalmente impredecibles. A partir de señalar estos afectos y poder nombrarlos, la atmósfera en el grupo cambió. Las intervenciones pasaban a ser más pausadas y alguien comenta, estábamos muy enojados. Tuvimos que inventar otras formas de colaborar entre nosotros para no desbordarnos. Empezamos a aprender más de la tarea del compañero de al lado, ayudarlo en lo posible, colaborar con la protección, estar más atentos para no cometer errores, comenta uno de los integrantes. Se les devolvió la importancia de los aprendizajes que fueron realizando y cómo desarrollaron nuevas estrategias para responder a las dificultades, pudiendo ir un poco más allá de las tareas pautadas por el rol y afrontando las situaciones colectivamente. Relataban cómo en estos primeros días del comienzo de la pandemia predominaba el miedo en los pasillos del hospital, y en ellos la sensación de haber quedado aislado del resto de la institución. Incluso describen episodios de estigmatización generado por el miedo de los otros frente al trabajo en el área COVID. Caminábamos por los pasillos y la gente se abría, se alejaban. Casi me echaron del vestuario por trabajar en el área COVID, comenta uno de los trabajadores. Este es el primer tiempo. Pasamos ahora al segundo tiempo, que denominé la calma que antecede a la tormenta. Llegamos a comienzos de febrero, a un mes de que la pandemia cumpliera su primer año en nuestro país. Nuestra intervención presencial se desarrolló en un periodo de cierta calma. Ahora no estamos con tantos pacientes, relataban. Hace algunas semanas nos vimos desbordados. Ese afloje permitía nuestra presencia allí y la intervención. No sabemos cuánto va a durar, comentaban. Mientras nos informaban que las reuniones de grupo iban a ser posibles en tanto no hubiese nuevos ingresos masivos de pacientes. También nosotros vivíamos esa incertidumbre, o sea, si se producía un brote, las reuniones se iban a interrumpir. El hecho de que la intervención fuera presencial, en la sala del personal, implicó obviamente adoptar todas las medidas exigidas en el sector, pensar en ajustar los tiempos y trabajar nuestros propios temores en relación a la posibilidad de contagio. El ascensor no va hasta ahí, no para allí. Nos dejan el piso anterior, hay que subir por la escalera. Hay que usar doble tapaboca. La carga viral es alta. Esas eran una de las cosas que conversábamos o que se escuchaban mientras que llegamos al lugar. Aún no habíamos accedido a las vacunas, lo cual obviamente nos ubicaba en cierta expectativa en relación a nuestra vulnerabilidad al estar allí. Llegamos al piso y muchos no sabían por qué estábamos allí. La mayoría son mujeres. Nos presentamos. Alguien comenta por lo bajo. ¿Esto también es para nosotras? ¿Las limpiadoras tenemos salud mental? Lo primero que me llama la atención son los uniformes que dicen aislamiento. Se realizaron reuniones presenciales dentro del horario de trabajo de los diferentes equipos, quedando una guardia rotativa asistiendo a los pacientes. Más allá de los mayores requerimientos instrumentales y materiales de la tarea, destacaban un mayor grado de implicación con los pacientes debido al aislamiento, lo cual repercutía en un plus de desgaste afectivo. Salís y te llevás la marca de la mascarilla en la cara, en la frente. Y ante eso planteamos, bueno, ¿y qué otras marcas se llevan a sus casas? Plantea una de las trabajadoras. Sentís angustias por las situaciones de las pacientes y sus familiares, el aislamiento que se produce en internación, la muerte en soledad, sin poder contactar a los familiares y despedirse de ellos. Los pacientes necesitan hablar, somos los únicos que tenemos contacto con ellos. Te cuentan cosas, sus vidas, y eso te afecta, generas un vínculo. El miedo y la incertidumbre eran las palabras más usadas para describir la situación vivenciada. Actualmente, el cansancio es el tema más recurrente, refiriendo a la necesidad de días de descanso frente a la ausencia de rotación. Hay agotamiento, pedimos días de descanso y no nos los pueden dar, no hay otros que quieran venir acá. Si bien ahora no tenemos tantos pacientes como en otro momento, sentimos un cansancio acumulado. El cansancio iba en detrimento de las conductas de autocuidado y cuidado del otro.
aparecen preocupaciones y miedo a enfermarse por el estrés, preocupaciones por la salud de los compañeros. Muchos tienen factores de riesgo que pueden complicarlos en caso de contagiarse. Comienzan a señalarse unos a otros los cambios y las vulnerabilidades que presentan, las cuales muchas veces están naturalizadas o desmentidas. Cambios en la alimentación, aumento o disminución de peso, en el humor, insomnio, ansiedad, en la forma de comunicarse. Hay cambios en el clima laboral, irritación, ya no hacemos bromas, no escuchamos música en los momentos de descanso. En la media hora de descanso cada uno tiene que estar a distancia en su mesa. Eso también cambió. Se producen aparición de síntomas físicos constatables vinculados al estrés, como la hipertensión, afecciones dermatológicas, mareos, lumbalgias, contracturas. Algunos debieron recurrir a consultas médicas o psiquiátricas y recibir tratamiento con psicofármacos. Por otra parte, el cansancio lleva a la disminución de las actividades deportivas y recreativas, así como el abandono de la consulta médica de control. Muchos decían que, bueno, habían tenido que suspender consultas médicas y posponer, digamos, el cuidado personal. Llegas a tu casa y no querés hacer nada más. Muchas veces no descansas bien, te vas olvidando de vos y de tu salud. Los gimnasios están cerrados y llegamos muy tarde de trabajar, decía. Referían en este primer tiempo la sensación de haber quedado abandonados y invisibilizados en su tarea, lo cual repercutía también en la autoestima del grupo, y resaltaban como la ausencia de reconocimiento institucional de la tarea y cierta sensación de aislamiento. Estamos desesperanzados, nos sentimos abandonados. Si nos enfermamos, no va a haber personal, decían. Muchos no quieren venir, algunos compañeros dejaron de venir cuando empezó la pandemia. Otros están en edad de riesgo, tenían patologías y se certificaron. Hasta los médicos tenían miedo de venir, comentan. Traen la necesidad de que su trabajo sea visibilizado, pero también su sufrimiento. Muchas veces no se sientan reconocidos en su profesión, y destacan el multiempleo como un factor de vulnerabilidad y de riesgo, en función a la posibilidad de que si se contagian, pueda generarse un brote en otro hospital. Tampoco nos pagan tanto, comentan. Por eso tenemos que trabajar en más de un lugar. Algunos referían que en ocasiones no se sentían escuchados por parte de las jefaturas. Aparecían frecuentes malentendidos, ruidos en la comunicación y malestar frente a las resoluciones que no tomaban en cuenta el saber que ellos habían desarrollado a partir de la experiencia cotidiana. Por otra parte, también habían disminuido los intercambios con otros sectores del hospital. Esto refería, por ejemplo, a situaciones donde tenían que hacer trámites laborales y eso eran presenciales, entonces los compañeros ayudaban a resolver las dificultades, y ahora era todo a través de correos electrónicos o medios digitales, entonces se perdía también ese componente de contacto humano. En relación a estos puntos, se apostó a la posibilidad de un movimiento de pasaje de la queja pasiva a pensar acciones concretas para ir generando y resolviendo los problemas. Comunicarse de manera más eficiente, correrse del malestar para poder generar propuestas a ser transmitidas ordenadamente y de manera formal mediante mecanismos asertivos. Por otro lado, los miedos despertados por la posibilidad de contagiar a los familiares contribuían a la evidencia de aislamiento, ya que muchos de ellos se encontraban aislados de sus padres o de sus hijos. Referían la situación de la sensación de la posibilidad de saturación del CTI como un problema inminente, y a su vez decían que se sentían sobrepasados con el tema de la información. Después de trabajar todo el día, llegaban a sus casas y lo último que querían era hablar del tema o escuchar en la informativa sobre la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, decían que obviamente las familias preguntaban por la situación, y a veces la dificultad para poder salir del tema pandemia e incluso sacarse ese tema de la cabeza. En contrapartida a estas situaciones de padecimiento y luego poder expresarse al respecto, comienzan a aparecer experiencias de otro tenor. No todo frustración, y hay oasis en el desierto. Y empiezan a destacar algunos aspectos positivos del trabajo. El agradecimiento de los pacientes y de los familiares, el clima de colaboración y de preocupación por el otro que se generó en los equipos,
resaltan eventos positivos en la tarea cotidiana. Dicen, bueno, una de las cosas que relataban era un paciente que se iba de alta y era su cumpleaños, y se había generado una situación de poder cantarle feliz cumpleaños al paciente, y bueno, otro afecto que circulaba que no tenía que ver únicamente con el estrés. Y a su vez, como esas pequeñas situaciones les daban esperanza y fuerza para poder seguir llevando adelante su tarea. El tercer momento que voy a relatar, le puse la ola y su desborde. Luego de algunas reuniones, la intervención en el piso debió interrumpirse abruptamente. La cantidad de ingresos diarios de pacientes críticos y el mayor riesgo de contagios continuar con nuestra presencia. Los tiempos y los descansos de los equipos se habían acortado y se optó por ofrecer asistencia individual al personal por medio de videollamadas, derivando a distintos colegas la atención de quienes lo solicitaban. La situación ya era otra. Alta ocupación de camas, comienza a hablarse de la posibilidad concreta de la saturación del CTI, pese a los esfuerzos de ampliar el número de camas. Comienzan a escasear recursos, y la vivencia de estar al borde del colapso. Las muertes son más frecuentes y la respuesta terapéutica se vive como más ineficaz, más allá de exigirse cada vez más. O sea, el cambio también en la cepa traía el aumento de más defunciones, a pesar de los esfuerzos que se seguían haciendo en forma sostenida. Al momento de escribir este trabajo, Uruguay promedia las 60 muertes diarias, 3.000 casos nuevos por día, y 28.000 personas cursando el virus. Estos datos obviamente cambian día a día, pero bueno, son los que se registraban cuando escribí el trabajo. Había 550 camas ocupadas con pacientes COVID, lo cual representaban el 65% del total. Y si bien se han incorporado nuevos sectores, el personal sigue siendo el mismo, limitado en número, y se encuentra al límite de sus posibilidades. Estos números obviamente son muy importantes para un país de 3.400.000 habitantes, y si bien se está esperando el resultado de la vacunación, la variante P1, como les decía, aumentó los contagios y la gravedad, complicando la evolución de los pacientes. Es en este tiempo en el que comienza la intervención con un grupo de fisioterapeutas. También fue una intervención muy breve, en formato a través del Zoom. Y lo que me llamó la atención de esta intervención es que rápidamente fueron convocados, ellos asistieron, y el tema de la virtualidad no fue obstáculo para que rápidamente se armara la posibilidad de colectivizar las situaciones. O sea, llegaban con mucha avidez de poder hablar y poder expresarse. En este tercer tiempo, la muerte, la angustia y la impotencia pasan a ser cotidianas, al punto de ganarle al miedo. Las esperanzas quedan depositadas en el avance de la vacunación, y el deseo colectivo es de que esto se termine lo antes posible. ¿Cómo hacemos para lidiar con la angustia? Era la pregunta más recurrente. Por un lado, la angustia de los pacientes, por otro lado, la que ellos sentían. Y ahora me voy a centrar en brevemente, algunos efectos de las intervenciones. Dice René Caes, ¿qué es una crisis? Generalmente se la define como un cambio brusco y decisivo en el curso de un proceso. Por ejemplo, una enfermedad. La violencia de la manifestación da cuenta del temor de que se trate de una evolución grave, definitiva, desintegradora. Siempre se asocia la idea de crisis a la de una amenaza de muerte, un ataque vital. La experiencia de crisis permite la aparición de la noción fundamental de ruptura, vivida como una separación y un desgarramiento. Considero que estas experiencias relatadas dan cuenta de la potencia de los grupales como tratamientos. Frente a las situaciones de crisis, cómo permiten la simbolización y elaboración de lo que se presenta como traumático. Lo grupal
tiene espacio de sostén mutuo, de creación colectiva, de posibilidades y acciones, como alternativa a la pasividad y al sufrimiento en soledad y aislamiento. Tanto lo grupal como lo cultural están comprometidos en la génesis y la solución de las crisis, dice Caes, sobre todo en la capacidad de aportar un aparato psicosocial que asegure la continuidad supletoria y la contención de la experiencia de ruptura, dice. Nuestra intervención despertó distintas respuestas y grados de interés. Algunos concurrieron con la expectativa de que podríamos resolver o mejorar alguna de las condiciones concretas de su lugar de trabajo. Otros se comprometieron a hablar de sus afectos y se sintieron escuchados y aliviados por la presencia de alguien externo a su sector que pudiera ser testigo y hacer visible su situación. Y aquí voy a también leer una pequeña cita de algunas colegas. Gabriela está presente, es un trabajo de Ana Paula, Gabriela, Olivier y Próspero y Way Lewis, sobre la función del psicoterapeuta vincular, y ellos hacen referencias a justamente esa función del testigo y del testimonio. Dice, en este proceso de hilvanar y tejer historias que nos van ubicando en testigos, este ser testigo produce efectos en la subjetividad de los protagonistas del encuentro clínico, pacientes y técnicos. Este trabajo en situación, con los otros, en presencia de otros, en intersubjetividad, nos interpelan tanto terapeutas en el ejercicio de una función. Estamos allí en un nivel de complejidad tal que nos permite ser hilo de aguja, entrar y salir, ser testigo y dar testimonio. Las intervenciones del terapeuta en esta línea de trabajo vincular operan y habilitan a reescribir la historia, apuntalada en un vínculo transferencial, sosteniendo el proceso asociativo y ligando sucesos con significados. Sobre ese punto, además, me parece fundamental poder destacar cómo la tarea de presencia allí posibilitaba reintegrar muchas veces aspectos que quedaban disociados, tanto por el nivel de estrés en el que estaban trabajando estos colectivos, así como por los mecanismos de defensa que necesitan para llevar a cabo su tarea. Entonces muchos aspectos o no se registraban o quedaban denegados, y la posibilidad de este dispositivo era justamente cómo poder reintegrar algunas de estas cuestiones. El grupo permitió la descarga y verbalización de los enojos y la angustia, dar testimonio del sufrimiento, la circulación de la palabra y los afectos. Por otra parte, la posibilidad del reconocimiento de sus recursos y fortalezas, que los desplazó del lugar de sufrimiento pasivo, mejorando la valoración de su tarea y de sí mismos. Permitió poder pensar sobre la importancia de sus gestos con los pacientes y el valor humano de sus intervenciones. Dice uno de los participantes, el hecho de poder hablar y de reconocer frente a otros lo que a uno le pasa me alivió. Saber que no está solo en esto, ver que otros también sienten cosas similares y que podemos apoyarnos si nos sentimos vulnerables. En el trabajo no hay tiempo para nada, no podemos parar para pensar en lo que nos está pasando. Bueno, la intervención también posibilitó buscar soluciones a problemas concretos, hacer pedidos que tenían que ver con aspectos materiales, y además nos permitió a nosotros, por otro lado, comunicar otras posibilidades de asistencia que había desde el sector psicología para los funcionarios y trabajadores. Como ustedes saben, todos los trabajadores de la salud, por la ley del plan de salud mental, tienen derecho a psicoterapia y a distintos dispositivos de apoyo psicológico. Para terminar, bueno, obviamente una de las cosas que hicimos fue insistir sobre la importancia del cuidado propio y del cuidado colectivo para evitar enfermar y caer en el burnout, y tratar de cuidar también el clima laboral. Y quiero transmitir algunas preguntas. Si bien la intención de este trabajo es resaltar la importancia para el Estado contar con cuidados para los trabajadores de la salud, y las condiciones, y así como destacar aquellas condiciones y situaciones de trabajo que merecen ser atendidas para garantizar una mejora en la calidad asistencial para toda la población, más allá de las situaciones de crisis y urgencias en las que recurrimos a sus cuidados. O sea, si bien esto de la pandemia obviamente nos hace pensar y prestar atención a
a cuáles son las condiciones de los trabajadores. Más allá de eso, hay un tema que tiene que ver con el cuidado de los equipos, que trasciende la pandemia y que inevitablemente, si nos ocupamos y nos preocupamos por eso, va a mejorar la calidad asistencial. Entonces, una de las cosas que me preocupo es, bueno, ¿cuáles serán los efectos a posteriori de esta crisis? ¿Qué va a pasar con la salud de estos trabajadores una vez que pase la pandemia? ¿Cómo repercutirá en ellos a largo plazo? ¿Tendrán el reconocimiento que merecen tras los esfuerzos realizados? ¿Cómo se responderá a los efectos cuando la pandemia pase y dejen de ser noticias centrales los CTI? ¿Servirá esta pandemia para reconsiderar la importancia del sector salud, las condiciones laborales de sus trabajadores y su formación? Y bueno, por último, también compartir esto con ustedes, una forma de dar testimonio de este trabajo y de poder hacer con algo de las afecciones que me produjo esta experiencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Y damos paso ahora a Adriana. Estás con tu micrófono apagado. Bueno, yo voy a continuar un poquito transmitiendo parte de la experiencia que atravesamos con Diego, con los grupos, y bueno, comparto un poquito algunos power que preparé para ir ordenándonos y bueno, y comentarles algunas cosas previas para complementar un poco lo que vino Diego planteando. Así que comparto pantalla. A ver si se ve. Ahora sí, Adriana. Perfecto. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, voy a pasar a ver. ¿Acá? Sí. Ya está. Bueno, esto voy pasando porque en realidad es el trabajo. A ver. Uno de los aspectos es cómo nos surge a nosotros la demanda para los equipos de salud en este prestador de salud privado, ¿verdad? A través en el 2020, cuando comienza la pandemia, en realidad se hizo una apuesta a todo lo que tenía que ver con una atención más bien individual. A través del servicio de psicología se generó una guardia telefónica para los funcionarios de la salud que necesitaran, y bueno, reorganizamos todos los recursos técnicos que teníamos y logramos el armado, digamos, de un dispositivo para brindar atención a los funcionarios, además de pacientes y familiares, ¿no? Bueno, si bien en el 2020 no habían tantos casos, pero teníamos, yo creo, todo lo que tenía que ver con el fuerte impacto de lo que era la pandemia, algo nuevo, algo que generaba como mucho temor, si bien la carga viral en ese momento era baja. Todo ese año recibimos, por lo menos lo que pude hablar con los colegas y lo que la puesta en común, es que recibimos muchas intervenciones de los funcionarios en crisis, digamos, ¿no? Por esto de la incertidumbre, el temor a ir a trabajar, muchas certificaciones, mucho ausentismo. Y bueno, y esto generó también en las autoridades institucionales como mucho miedo a qué iba a pasar si colapsaba sobre todo los recursos humanos, ¿no? Había una preocupación en ese sentido. Pero nos manejamos siempre, quiero diferenciar, del 2020 al 2021, nos manejamos de forma diferente. En el 2020 se hizo una apuesta a lo que tiene que ver con los funcionarios que trabajaban en primera línea, una apuesta a lo individual. A diferencia del 2021, que nos convocan de una comisión de seguridad del paciente que trabaja específicamente, bueno, todos temas vinculados a seguridad del paciente, que introduce mucho lo que tiene que ver con la preocupación por el personal. Entonces nos convocan algunos miembros de salud mental para poder pensar en conjunto, bueno, qué forma de abordaje podíamos plantear, y bueno, y surge de allí, digamos,
empezar a hacer algo a nivel grupal. Ya obviamente teníamos un escenario diferente, con un número de casos más elevados, y una preocupación bastante intensa sobre la sobrecarga del personal de salud, y también había en ese momento bastante temor al colapso sanitario, ¿no? Esto por parte eran los referentes médicos COVID y también autoridades de esta institución. Entonces, bueno, planteamos poder empezar con CTI y con las áreas vinculadas a pacientes que atendían pacientes COVID, que ya en ese momento se había extendido bastante, es decir, si bien en su momento había un piso, 2 pisos, bueno, se había extendido ya, teníamos ya un número de sectores considerables, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con Diego, digamos, armamos un poco esta propuesta de, ¿se escucha? Se escucha perfectamente, te escuchamos bien. Bueno, comenzamos a trabajar con los integrantes de los distintos, voy a pasar, acá hay algunas definiciones, pero por un tema de tiempo me voy a centrar un poco más en lo que tiene que ver con la parte de las vivencias. Nos planteamos algunos objetivos en relación a todo lo que tenía que ver con los grupos de trabajo, ¿no? Donde mayoritariamente sabíamos, yo trabajo con pacientes también en forma individual y trabajo en sectores de sanatorio, donde bueno, yo ya podía observar, digamos, la sobrecarga emocional, la alta demanda, digamos, que ya existía, y también esto de que son grupos que no tienen mucho espacio para la reflexión ni para el poder, para poder poner en palabras, sobre todo lo que tiene que ver, ni dentro del trabajo, ni muchas veces fuera de él. Entonces nos parecía como un espacio generador también de salud mental, el poder ofrecerles un espacio de contención, de escucha y de darle un nuevo sentido también a la palabra, ¿no? A lo que están viviendo, a lo que estaban viviendo. Bueno, entonces algunos de los objetivos fueron habilitar la escucha activa, generar un espacio cálido, no usando tecnicismos, apostando a la confianza del espacio grupal, hacer hincapié en favorecer la expresión de las emociones y las vivencias que atraviesan, a veces con preguntas abiertas, a veces con algunas consignas como para que ellos pudieran entrar en clima de qué era lo que vivían. Les pedíamos a veces si tenían ganas de compartir con nosotros alguna experiencia que para ellos hubiera sido relevante, como forma de darle paso a la palabra, ¿no? Y a buscarle un nuevo sentido a eso, que no se quedara en esto de el hacer. Ellos están acostumbrados, es un lugar donde todo el tiempo hay que estar con la acción, o sea, es tanto el CTI como estas personas en realidad lo que nos transmiten es la acción literalmente, es decir, ¿no? No hay tiempo para parar, hay poco tiempo para cualquier otra cosa en esas 6 horas, y pensando que después son colectivos que no trabajan la mayoría 6 horas, trabajan 12, en su gran mayoría. Además de que la mayoría de ellos, cuando preguntamos, estaban trabajando desde el inicio de la pandemia, es decir, ya llevaban un año, más de un año, trabajando sin rotar con, digamos, con los pacientes con estas características, ¿no? Entonces, imagínense que también lo que tiene que ver con la sobrecarga física y emocional empezaba a sentirse realmente más fuerte, además sumándole el aumento del número de casos, ¿no? El aumento del número de pacientes, la extensión de otros pisos, donde empezaban a internarse pacientes también allí. Bueno, disminuir el impacto psicológico a través de estas intervenciones, ¿no? Que apuntaban a normalizar algunas de las reacciones que ellos sentían, ¿no? Como miedo, había mucha bronca, una cuestión que tenía que ver con la irritabilidad,
con sentimientos donde, bueno, donde hacían descargas bajo mucha tensión, que se podía notar claramente la irritabilidad, además lo verbalizaba, ¿no? Muchas veces tenía que ver con recursos materiales, con no sentirse reconocidos, con no sentirse escuchados, con que las jefaturas directas, bueno, no estaban como ellas esperaban que tendrían que estar, que se sentían solos, luchando frente a, bueno, a una cuestión donde básicamente no sentían apoyos. Entonces creíamos también que era un buen momento como para justamente poder realmente intervenir con ellos y poder escucharlos, ¿no? Que fue lo que hicimos sobre todo en la primera reunión, que surgió una cosa donde, bueno, hasta era difícil, como ya lo manifestó Diego, escucharse entre ellos, salía todo como lo que tenía que ver, me parece, con esa tensión acumulada. Bueno, destacamos la importancia también del autocuidado, normalizamos las reacciones, porque muchas tenían que ver con el temor, con la incertidumbre, también cuándo esto se iba a poder terminar, algo que no teníamos respuesta para eso, pero por lo menos el hecho de que esto nos atravesaba de alguna forma a todos, pero dándoles un lugar a los que realmente están en primera línea con pacientes complejos, que ahora después les vamos a contar algunas otras cosas sobre eso, que a mí personalmente, si bien hace muchos años que trabajo en la salud, fue muy rico el trabajo grupal que se pudo hacer y muy impactante también en cuanto a cuestiones que muchas veces uno, si no lo vive, no se lo puede imaginar. Bueno, sigo un poquito para no desterrar mitos en relación a la consulta individual. Digamos, había una cuestión de un poquito de pensar que, bueno, si iba a ser confidencial, lo que se iba a hablar en ese espacio, ¿no? Si las autoridades, bueno, si podía venir alguna represalia por cosas que ellos expresaran, bueno, un poco tratar digamos, de mantener un clima de confianza y que justamente la idea también de las autoridades era el apoyo, digamos, ¿no? El pensar tal vez en lo que es el lugar de las intervenciones de salud mental para poder apoyarlos, y bueno, y favorecer también la disminución de la sobrecarga emocional, ¿no? Bueno, potenciar el trabajo de equipo y la riqueza del trabajo grupal, conocer las necesidades que tienen como equipo, que ya las comenté recién. A ver, perdón, ¿qué? Bueno, el personal de salud al frente de la emergencia sanitaria, y voy a compartir con ustedes algunas imágenes que no son propiamente de nuestros trabajadores, pero que sí tienen mucho que ver, prácticamente es un poco lo que nosotros podíamos ver y sobre todo lo que ellos nos podían comentar, ¿verdad? Las marcas que hablaba Diego, como pueden ver, bueno, esto genera un poco los equipos de protección personal, ¿no? Que a veces uno escucha y no entiende bien, bueno, más allá del calor y todo lo demás, lo que implica estar con la máscara puesta cuando entran a atender a los pacientes, y realmente dejan estas huellas que ustedes ven, estas marcas, que estas son las visibles, ¿no? ¿Cuántas otras marcas seguramente, bueno, internas queden o quedarán para poder trabajar y ver qué pasa más adelante, ¿no? Bueno, los equipos de protección personal, que en general los que se usan son muy parecidos a estos, así entran las personas a las habitaciones a atender a los pacientes. Y bueno, y acá están también, cuando hablamos de sobrecarga emocional, también es todo el trabajo que hace enfermería, más allá de lo que es la maniobra física, ¿no? La maniobra con el paciente, en el cuidado de un paciente que es un paciente débil, frágil. Es un paciente que cuando está internado está estable, pero rápidamente puede pasar a no estarlo, muchas veces con insuficiencia respiratoria, con saturación que hay que controlar seguido.
Y además de todo eso que hacen también, se ocupan mucho de este tipo de cosas, como el celular que tiene el enfermero en la mano, digamos, ¿no? Intentando que se comunique con alguien de la familia, porque muchas veces el paciente, por el tema respiratorio, algo que parece tan simple, no lo puede hacer, precisa ayuda para eso. Por eso decimos que es un paciente, que ellos se nos decían, es un paciente muy dependiente, tenemos que entrar y a veces estamos hasta 1 hora porque tratamos de hacerle todo en los momentos que entramos. Bueno, ese sonido que sintieron recién, eso es el sonido del oxígeno, de lo que se llama oxígeno alto flujo. Eso me lo envió por WhatsApp un paciente que yo atendí un tiempo, que había tenido que estar en CTI. Una noche que no podía dormir, grabó esto y me lo mandó, ¿no? Como para... La verdad que a mí me pareció una cosa muy impactante porque ese es el sonido que él, con el oxígeno alto flujo, sentía durante todo el tiempo, que es un ruido como el de una turbina, No porque a mí andes descalzo, hijo. sonaba a un poco, me sonaba un poco a una cuestión hasta, no sé, soportar eso todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, lo importante era respirar. Por eso digo, esto es lo que los equipos de salud, cuando, sobre todo de enfermería, eh, están, bueno, en contacto todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué aspectos dentro del impacto encontramos? Yo algunos señalé con rojo que tienen que ver más con lo que vincula a lo que es la pandemia, es el mayor riesgo de contagio y que está enlazado con la amenaza a la vida, que ellos también de una u otra forma, por suerte con defensas también, porque si no es un trabajo que, que no lo podrían hacer, pero que está en juego y que está atravesando y que yo me preguntaba y después, bueno, veremos con el resto del auditorio, ¿no? Pero, ¿qué opinan? Pero también dentro de esa carga de irritabilidad, cuánto de esto hay también, ¿no? En esas quejas constantes y en esa intensidad, a veces de irritabilidad que manifestaban, es cuánto de esto está en juego, ¿no? Que no se puede expresar o utilizar adecuadamente, o bueno. Las jornadas intensas de trabajo, que ya se sabe, el agotamiento, que podían ver un poco en las marcas que tenían estos, estos equipos de salud. La alta demanda psicosocial, ¿por qué? Porque también están expuestos a la angustia del familiar muchas veces, es decir, ellos comentaban que les alcanzan el celular para que de repente el paciente pueda mínimamente, a veces no pueden ni hablar, o sea que tienen que hacer de intermediario porque con los oxígenos de alto flujo realmente el paciente es un paciente que apenas a veces puede respirar, puede hablar, a veces puede, a veces no, entonces a veces enfermería es un poco intermediario, es un poco bisagra, lo cual capaz que tienen un familiar llorando del otro lado, un familiar con mucha angustia, y bueno, y ellos en cierta forma lo que ponen es lo más, es una intervención absolutamente humana, digamos, ¿no? Tratando de contener en lo que pueden, pero no deja de ser una demanda importantísima, más allá de todo lo que ya están exigidos, ¿no? La incertidumbre, que es también lo que nos trae esta pandemia, el aislamiento social, que es físico, pero yo puse social porque algunos de los enfermeros, y no enfermeros, otros funcionarios, nos comentaban que, por ejemplo, hacía 1 año que no veían a su familia, algo que a padres, sobre todo a padres si eran mayores, por miedo a contagiarlos y a que mueran. Y a mí la verdad que me pareció algo muy impactante, porque 1 año es mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir, sí, hacen la llamada, pero 1 año sin poderse ver, ¿no? La ansiedad, que se veía claramente aumentada, la angustia, bueno, la irritabilidad que ya hablamos,
el temor al contagio de los seres queridos, por eso también el no verlos. El otro día en un grupo alguien decía que a una de sus hijas, porque ella trabaja en el CTI, creyó que lo mejor era que viviera con su papá. Y bueno, todo esto está en juego y también el sentimiento de culpa de si realmente contagian o pueden enfermar o que alguien muera, como ellos ven morir mucha gente todo el tiempo. Eso está atravesado en ellos de una manera, yo diría que hasta diferente al resto de la población. Sobre todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? De temor a contagiar y el sentimiento de culpa si por ellos alguien enferma. Tienen una alta exposición con el sufrimiento y la muerte. Se sabe que en un CTI ya estas personas que son en general personas que ya trabajan en CTI, que tienen todo lo que es el manejo digamos, hospitalario y toda la parte técnica como muy pulida, porque hace años que trabajan allí la gran mayoría, se ve aumentada la exposición a la muerte y también al sufrimiento de pacientes que les cuesta respirar, que no saben, porque lo que sí sabemos, poco por lo que nos transmiten los médicos y también el personal, es lo cambiante esta enfermedad. Es un paciente que puede estar estable y de repente rápidamente agravarse y capaz que hasta morirse. Y si ellos llegaran a la guardia el otro día y esa persona que generan un vínculo, no verla. Todo eso me parece que es una característica que tal vez antes no tenían o no tenían con esta intensidad. Bueno, vamos a ver capaz que algunos testimonios ahora, que le llamamos un lugar para darle sentido a la palabra, ¿no? Algo que en realidad fue una oportunidad para nosotros, porque fue realmente de un enriquecimiento a nivel, creo que personal, tanto para mí como para Diego, y profesional, muy importante. Recibimos mucho también, aprendimos mucho, y creo que para ellos también fue una experiencia en la cual también quieren seguir trabajando, y bueno, ahora estamos trabajando en esto a ver cómo vamos a poder seguir adelante, ¿no? Que haya un lugar para las emociones, para los afectos, es decir, si bien está lo crítico donde no se puede pensar, bueno, hacerle un lugar a eso, ¿no? Alguna de las vivencias. Somos nosotros, decía alguien del equipo, quienes estamos en contacto directo con ellos. Nos cuentan de su vida y tratamos de que se sientan bien, con un gesto, una palabra. Lo feo de esto, que es una enfermedad que puede cambiar en horas. De repente el paciente está estable y en horas se puede agravar y morir. Eso nos pone horrible. Se crea un vínculo y a veces volvemos a la guardia y el paciente ya no está, que era algo de lo que les transmitía recién, pero realmente el testimonio a mí me pareció muy fuerte, y también entender este tipo de pacientes cuando son internados, ¿no? Que no es lo mismo obviamente cuando el paciente está en la casa o cosas que escuchamos, ¿no? Es un paciente mucho más vulnerable y que puede ser más cambiante, digamos, ¿no? Más impredecible. Hace un año que no veo a mis padres, son mayores y siempre está el temor a poder contagiar. Sabemos que si nos enfermamos hay poco personal entrenado para atender a los pacientes. Nos cuidamos para seguir haciendo nuestro trabajo y cuidar a nuestra familia. Todo lo vinculado a la empatía, me parece acá también, ¿no? Y vinculado también a esto del compromiso y lo que tiene que ver también con la cohesión grupal, ¿no? Acá no hay tiempo para pensar qué sentimos, acá hay que atender lo urgente, ¿es la vida o la muerte?, planteaba otro de los integrantes. El paciente, muchas veces antes de morir, los últimos ojos que ve son los nuestros, y es fuerte. A veces se pueden despedir por videollamada, y otras no hay tiempo. Pienso en lo triste de morir solo. A mí, en lo personal, este testimonio fue uno de los que más me impactó y me sensibilizó, porque
realmente creo que una de las cosas que tiene esta pandemia es esto, ¿no? Es la muerte en soledad, porque realmente si está grave y está dentro de un CTI, con todos los protocolos y por más de que se han intentado un montón de cosas, la realidad es que el paciente muere solo. Entonces, bueno, esto de los ojos, que ellos también se van con eso, son los ojos de enfermería los últimos que ellos plantean que ven, ¿no? Y la verdad que me parece que es algo como para trabajar, como para sensibilizar. Esto, yo con permiso de alguna de las enfermeras, en su momento, cuando nos pidieron un informe, lo planteé a alguna de las autoridades, porque por la importancia de poder seguir trabajando con el personal, ¿no? Bueno, otro de los testimonios plantea, sentimos que el reconocimiento y agradecimiento del paciente y los familiares, cuando logran irse de alta, eso nos emociona, es la parte linda, la que ves que vale la pena seguir luchando. También la otra cara, ¿no? Cuando el paciente sale, ¿no? Y bueno, y en general tienen los teléfonos de ellos, porque bueno, ya hubo un vínculo y les siguen escribiendo, y bueno, para ellos es una parte como muy reconfortante también de todo esto. Adriana, discúlpame, vamos a tratar de ir redondeando, si te parece, porque son las 6:07 y la actividad está prevista hasta las 6:30. Va a quedar poco tiempo para el... No, está bien. Yo corto por acá porque el resto de los señalamientos fueron los que planteó Diego, es lo mismo, o sea que en realidad estaríamos por acá. Disculpen que capaz que me... No, digo, la verdad que muy interesante todos esos planteos y además muy impactantes y muy fuertes, y es muy difícil cortar ese tipo de relato, pero si seguimos con eso nos quedamos sin poder intercambiar, y creo que después de justamente ese impacto que fue todo eso para todos nosotros también, creo que está bueno tener un poco de tiempo para poder procesar algo y poder intercambiar un poco. Si te parece, Adriana, entonces dejaríamos de compartir la pantalla y daríamos lugar entonces al intercambio. Sí, ya estoy... Perdón. Si te parece, Jacqueline, no tenemos preguntas en el chat, excepto la de Nelson. ¿Le podemos dar la palabra a Nelson? Los que quieran ir preguntando, si pregunten por el chat, por favor. Después le damos la palabra. Vamos a esperar que Adriana deje de compartir pantalla. Y... Tengo el tema del mouse y no me estás enterando. A ver, un segundo, por favor. Nelson, ¿estás Sonia, por ahí? Sonia, capaz que tú lo puedes hacer, de que ella deje de compartir pantalla. Con que la saque de host, ya dejaría de compartir. Perfecto. Ahí está. Ahí Le damos la palabra a Nelson, que tenía una pregunta en el chat. ¿Te parece bien? Sí, sí. No, en realidad la pregunta me la respondió Adriana, sí. Con lo cual quería comentar por qué la pregunta, ¿no? Ya tendría varios comentarios, pero voy a tratar de hacerlo en dos partes. Una es la pregunta es que quería saber cómo fue llegando el pedido para trabajar. Yo he tenido oportunidades de trabajar en cuidado de equipo, y un aspecto que me parece importantísimo es de qué manera se le devuelve a la institución aspectos que tienen que ver con esto que Adriana y Diego me parece que hacen circular de una muy buena manera y además impactante, ¿no? Me parece que lo que se llama cuidado de equipo, acción, operativo,
en fin, de la nominación que tenga, tendría que tener otro estatuto institucional, y para eso, así como concretamente la gente que trabaja en construcción tiene pautas obligatorias a cumplir, uso de casco para protección de la cabeza, zapatos con punta reforzada para evitar desde lesiones a amputaciones, ¿no? Me parece que la tarea, uno de los trabajos a preguntarnos es cómo transmitir la necesidad y por lo tanto obligatoriedad del trabajo grupal con las personas que trabajan dentro de la institución. Cosa que ustedes hicieron. Pero ¿cómo no ser de eso una actividad terciaria, sino primaria? O sea, que esté incluido en la tarea. Ese es el sentido de la pregunta, es decir, ¿cómo hacer para que la devolución, yo no lo sé, quiero decir, para que tenga características institucionales y no seamos bomberos frente al incendio? También la riqueza del trabajo que han manifestado da cuenta de que no es excepcional el funcionamiento, lo que ocurre en el funcionamiento cuando hay un trabajo grupal y un trabajo bueno, altamente estresante. Ese es un aspecto que me gustaría resaltar como forma de establecer otro nivel, no solamente el trabajo muy rico que ustedes han transmitido a nivel de grupo, sino con relación a la institución. Y a nivel del trabajo, brevemente, sí, creo que me llamó mucho la atención que ya en el uniforme se haga como una palabra que se resalta, no sé, uno podría decir significante, pero un tipo de trabajo, un tipo de palabras que resalta, que es el aislamiento, ¿no? Como si me vino como una imagen en donde, bueno, sí, efectivamente, la gente queda como aislada una de otra. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Cómo poderse mover? Una cosa que dijo Diego al pasar, que me parece importante para tenerla en cuenta, para resaltar, que me parece que contribuye a ciertos pasajes afectivos que tienen que ver con el establecimiento de bromas y el establecimiento de la música, ¿no? Esto que vos, Adriana, recién traías, del el ruido ese, porque una cosa es el ruido, otra cosa es un sonido que organiza, que da pautas, que da un cierto ritmo, ¿no? En contraste, como forma de pasaje, ¿no? Quedará para futuras indagaciones qué pasa con las bromas y qué pasa con lo que circula en forma de sexualidad, porque frente a la muerte, una situación que de manifestación vital, bueno, tiene que ver con diferentes maneras de cómo tramitar este, ese aspecto. Y resaltar esa situación que traía Diego de testimonio, ¿no? de las colegas ya mencionadas, que hace fundamentalmente humanizar el trabajo. Quería terminar refiriéndome, Adriana, ¿sabés lo que me pareció? Tendría varios comentarios para el trabajo de Diego, pero que un aspecto a resaltar del testimonio es que se devuelve una humanidad, de alguna manera. Se devuelve lo que un autor que me convoca, que se llama Levinas, habla del rostro, ¿no? Lo que caracteriza a lo humano, ¿no?
Entonces, una de las funciones del testimonio es darle una visión de que estamos ahí para ver, y sobre todo para escuchar, formas de humanizar y cómo atender a las formas que deshumanizan. Una situación que me comentó Diego, que le ha impactado, es que la gente que entra allí deja de ver los rostros humanos, las caras. Inclusive he visto con gran creatividad que equipos lo que se hacen es sacarse fotos y ponerse la foto de uno con el nombre realmente, ¿no? O sea, entonces, un aspecto a resaltar es que es una manera de decirlo, y creo que es una posibilidad, de que, Nelson, te voy a estas pedir que personas, vayas sí, redondeando, por termino con favor. esto. Gracias. Estas personas no mueren solas. Digo por el efecto en el grupo, no mueren solas, porque una de las tareas de humanizar es que las personas no mueran solas, uno de los sentidos. Les agradezco profundamente el trabajo, porque esto tiene que ver con un duelo que tenemos que seguir haciendo, o sea, que seguir trabajando entre nosotros, que sin duda que atraviesa diferentes aspectos. Muchas gracias. Bueno, Adriana, Diego. Bueno, fueron más de una pregunta, son varios puntos que tocó Nelson. Lo que pasa que, claro, despierta muchas emociones y mucho cuestionamiento y dispara para muchos lados. Entonces, bueno, para la próxima intervención yo le pediría de ser un poco más concretos para que también pueda circular mejor la palabra, y no sé si a eso que acaba de comentar, porque algunas cosas eran comentarios y otras eran preguntas. No sé si Adriana o Diego, quien quiere comentar, responder algo de eso. Después estarían Joana y Patricia Fernández. Jacqueline, tenemos dos personas. También pedí la palabra después de Nelson, por el chat. Bien. Dora, Joana y Patricia sería el orden que tengo yo entonces. Bien, Adriana, te escuchamos. O Diego, no sé. Yo prefiero escuchar otras intervenciones, así conversamos Bien, todos. bien, perfecto. Entonces, Dora, te escuchamos. Perdón, yo también había pedido la palabra por el chat, no sé si es por ahí que hay que hacerlo. Pues. Sí, yo no lo había mirado, pues estaba hablando. Okay. Bueno, miren, yo voy a ser muy breve, pero para mí las imágenes que pasaron por mi cabeza mientras yo los oía era la imagen de un campo de batalla, la imagen de un campo de concentración, es decir, las situaciones más extremas que yo he visto en la televisión, en el cine, porque no he vivido una verdadera guerra, pero en esta guerra los equipos que ustedes estuvieron mostrando hoy están en el primer lugar de lucha contra un enemigo invisible que en cualquier momento los puede destruir. Pero además de estar en la lucha contra ese enemigo invisible y en primer lugar, tienen que atender a todos las víctimas de esta guerra. Es decir, que están en un campo de batalla enfrentando una situación y tratando de preservar la vida de las personas afectadas. Para mí es una guerra que tiene connotaciones absolutamente inéditas y me parece dificilísimo encarar esta tarea con esta doble condición. Me parece que ustedes lo transmitieron muy bien y siento, como pasa en la guerra, no la viví, pero son ejemplos que están en la literatura, que cuando los equipos que están en la primera línea de ataque quedan en desconexión con la retaguardia, que es donde ellos se sienten apoyados o que sienten donde pueden ser apoyados por el conjunto de los que vienen atrás,
esos que quedan solos adelante entran en una situación de desesperación, porque es como pierden el vínculo con aquellos que los pueden estar sublevando, ayudando, compartiendo el esfuerzo, que es lo que yo siento ahora que están viviendo estos compañeros al ver que hace tanto tiempo que están en esta situación, donde se van dando bajas de ellos mismos, ya sea porque se enferman, ya sea porque se mueren, ya sea porque entran en una cuarentena, y que en realidad no hay una respuesta de parte de todo el sistema de salud, de entender que esta situación es gravísima, porque yo creo que todavía no sé, yo misma siento que no he tomado conciencia de la gravedad que tiene esta situación. Siempre dije que los equipos de salud eran los que estaban llevando la mayor batalla por todos nosotros, por los que están en los CTI, pero también por todos los habitantes de la sociedad, y que tenían que ser reconocidos y tenían que ser apoyados. Por eso yo creo que hay que proponer cosas concretas. Esta gente está trabajando en una situación de un ejército. Esta gente tiene que tener una remuneración doble, esta gente tiene que tener un descanso doble, y esta gente tiene que tener años de trabajo doble por todo lo que ha trabajado en este periodo. Lamentablemente, la perspectiva es de que esto va a seguir así. Yo no creo que podamos resolver esto. Creo que además hay una insensibilidad de parte de las personas que tienen que tomar a cargo esta responsabilidad, que realmente es otra situación que agrava más la situación sanitaria y la situación que están viviendo y que estamos viviendo. Gracias. Bien, gracias, Dora. Joana, tenés la palabra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Quería hacer un comentario nada más muy breve. Creo que me escucho el eco, disculpen, pero no sé si soy yo. Ahí va. Gracias. Nada, porque no le quiero quitar tiempo al resto también que tenga para aportar. En mi caso, lo primero que quiero decir es agradecer en realidad, porque yo puntualmente soy estudiante aún y casualmente estoy haciendo una práctica en los servicios que brinda la facultad en Zapa, en clínica de adultos, y justamente hemos estado trabajando y hablando sobre estos temas, entonces me súper enriquece, así que agradezco cualquiera de las dos exposiciones. Y después quería comentar algo también muy cortito, pero no menos importante, y es esto que comentaban Diego y Adriana, a medida que ellos hablaban, me surgía la idea de cómo para estos, para el personal, cómo se redimensiona el tiempo y el espacio, ¿no? En ese como microclima que ellos están habitando. Y acá lo puse porque no me lo quería olvidar, cómo a la vez que habitan ese espacio, en el que de mucha vulnerabilidad, por supuesto, también se vuelven como mucha potencia para el resto, ¿no? Y se vuelven potencia y se vuelven sostén, a veces el único sostén, en el lugar de que a veces lo urgente, como dice el dicho, no deja espacio también para otras cosas importantes. Y después el segundo punto del comentario es cómo cuando una situación tan compleja, la importancia de los registros, ¿no? Por eso yo agradecía al principio también de como de recuperar esas narrativas de los propios protagonistas que están ahí al frente de batalla, como decía Dora recién. Y ¿para qué o por qué, no? Para dar visibilidad y generar un espacio y un apoyo. Y lo decía Adriana también al final de la exposición, ¿no? Un lugar para la palabra y para la expresión de los afectos. Entonces a mí me parece como súper rico lo que hicieron, y por suerte existen este tipo de espacios para poder también charlar con ustedes y aprender. Así que gracias. Gracias, Joana. Silvia Fernández. Hola, sí, es que yo no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que hoy, 28 de mayo, es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres,
y por eso preguntaba acerca de si habían podido discriminar entre la presencia de mujeres y varones en los talleres, porque todo lo que se ha mencionado en relación a cómo ha impactado la pandemia en la gente que trabaja en la salud, pensar en el tema del impacto diferencial de la pandemia en la vida de las mujeres, con lo que tiene que ver con todo esto que ustedes han transmitido también sobre cómo impacta en la vida emocional de las personas que trabajan en la salud, pero también esto que ha implicado la sobrecarga de trabajo, especialmente en la vida de las mujeres, que al trabajo productivo le tienen que sumar el trabajo reproductivo, y todo esto que ha traído aparejado la pandemia con el tema de, bueno, los niños y las niñas están en sus casas, hacen las tareas escolares en su casa, las redes de sostén y de cuidado han disminuido mucho, y entonces, bueno, las horas realmente de trabajo que dedican las mujeres al trabajo doméstico se ha expandido demasiado. Y bueno, y estamos, les quiero contar que estamos organizando justamente un conversatorio para trabajar esto de la temática de la salud mental de las mujeres a raíz de, bueno, de este impacto diferencial en la pandemia. Nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Bien. Ahora a Patricia. Adriana, ¿tú querés hacer un comentario con respecto a la intervención de Silvia? Y comentarle que sí, mayoritariamente eran mujeres. En un grupo de 12, creo, Diego, ayúdame, eran 2 hombres y el resto mujeres, 10 mujeres, mayoritariamente mujeres en casi todos los grupos, incluidos unos nuevos que empezamos ahora, prácticamente no participan hombres. Seguimos con Patricia. Hola, yo trabajo en el Centro COVID-2, que fue inaugurado ahora en abril, a principios de abril. Soy la psicóloga del centro, y se suponía que iba a trabajar en parte con el personal y la familia, y en realidad el tiempo para trabajar con el personal ha sido realmente difícil, y estoy en algunos casos pequeñas intervenciones con algunos, alguien del personal, hablamos de todos, desde médicos, el personal de enfermería y servicio de limpieza. ¿Por qué? Porque les afecta a todos. En realidad, digo, lo que se ha comprobado en CTI, hay mucha gente que trabaja hace muchos años en CTI, y en general en CTI muere nada más que el 20%, pero en CTI COVID muere prácticamente el 50 o más %. Entonces eso impacta muchísimo en todos los que estamos ahí. Realmente es muy duro. En el centro que estoy trabajando, las videos, hay celulares para los pacientes. Yo entro a las salas poniendo todo el equipo de protección, que es realmente tedioso pensar en, bueno, todo lo que tengo que tener para poder entrar. Entro, no me acerco mucho, pero el celular también está con una funda, digo, se pone en bolsa. Bueno, la emoción que sienten algunos pacientes de poder hablar con algún familiar, porque a veces no pueden, a veces no tienen forma de hacer llamadas. Trabajo en ACE, lo cual implica que no todos pueden tener acceso a una videollamada. Que es una realidad que no nos damos cuenta. Hoy, por ejemplo, se logró la conexión de un padre con su hijo, y resulta que el celular que tenía el padre que está internado no tenía saldos, entonces no podía hablar.
Y eso genera, a ver, hay cosas que no dijeron, que estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, faltó agregar los sentimientos, no, los mecanismos persecutorios que aparecen, ¿no? Porque como no pueden entrar a cuidados intermedios, o sea, nosotros cuidados moderados no pueden entrar a la habitación. Entonces ¿cómo está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le hacen? Está peor, esa es una de las fantasías que está en juego, y en realidad no está instrumentada las salas para que puedan entrar los familiares. Sí entran a CTI, o sea, hay visitas 2 veces por semana a CTI que no los ven a través de una mampara, pero alivia poder ver a un pariente. Y con la charla con el doctor también, a veces no, salen muy angustiados, también se trabaja mucho con la familia, y se trata, por ejemplo, en los casos que se sabe que hay una muerte inminente, se llama a la familia para que pueda acercarse a estar con ellos ese tiempo final, aunque sea un rato. A veces llegan, a veces no. Y nosotros hacemos, junto con Trabajo Social, entrevistas posteriores con la familia de seguimiento. Es una experiencia, estamos buscando mucho humanizar todo, tanto el personal como todo el equipo. ¿Tá? Muchas gracias, Patricia. No sé, por ese testimonio. Sí, gracias. Tengo a Gabriela Montado, luego a Viviana Núñez, y terminaríamos con Amparo, y ahí cerraríamos las intervenciones del público. Gabriela. Bueno, muy breve, la verdad que muy ¿cómo decir? Muy testimoniales, quería traer esta palabra. Creo que así como Diego traía, ¿no?, que el trabajo del psicoterapeuta vincular, o en general de todo profesional de la salud mental, creo, tiene una cuota aparte que es justamente esto de dar testimonio de aquello que ocurre, del sufrimiento del otro. Creo que acá también, para mi modo de ver, se generó una función, o sea, tuvo lugar la función testimonial en donde ustedes nos transmiten algo de lo cual nosotros no sabemos, ¿tá? Entonces me parece que esta posibilidad de colectivizar con otros realmente fue muy rica, y simplemente nada, eso, agradecerles por la valentía de estar trabajando allí, más allá que los otros quizás son más valientes por estar allá, en la primera línea, y también la valentía y bueno, la riqueza de haber compartido con nosotros, nada más. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bien, Viviana. ¿Se me escucha? Sí. Bien, bueno, en realidad, voy a comentar cortitos. Uno es como esta situación por el tapete en lugar de... Viviana, aleja un poquito el micrófono, que se escucha con mucho... La imagen que también suele interferir. Ahí va. Nada, que esta situación vuelve a poner en el tapete, digamos, el lugar de la salud mental y las emociones en nuestra cultura. Un poco esto que decía Nelson, ¿no? Cómo le devolvemos a la institución lo necesario de estos espacios, más allá de esta crisis del COVID. Entonces me parece que esto es, bueno, nada, una tarea nuestra, pensar cómo hacemos esto, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con unos equipos de salud que no son de gente que trabaja directamente con COVID, pero también he trabajado en la educación, que no es lo mismo, pero bueno, las situaciones en la educación también ameritan intervenciones de equipo, intervenciones trabajos en equipo y esto de cuidado de equipo, como decía Nelson, y las instituciones lo reconocen bastante poco y le dan bastante poco lugar a esto. Entonces me parece que bueno, que es una tarea para nosotros, en definitiva, pensar cómo hacemos esto. Y lo otro que en realidad me vino cuando escuchaba a Diego,
y quizá no tenga nada que ver, pero pensando en los pacientes y lo largo, tipo asociación libre, y cada uno lo pensará, el paciente en el CTI, solo, aislado, sin ver no solo a sus familiares, sino sin ver físicamente seres humanos, ve esos uniformes, etc., me hizo acordar a las investigaciones de Spitz y a los bebés y a la depresión anaclítica de aquellos bebés que morían hospitalizados, ¿no? Institucionalizados. Entonces, bueno, ¿cómo se reedita en el paciente internado en en un CTI, en estas características, todo aquello? Nada, me vino así como pregunta, lo comparto y lo pensamos. Yo qué sé, Bien, si les gracias. parece. Gracias. Amparo, te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerles. Escuchaba a Joana, que pertenece al servicio en el que yo trabajo en el ZAPA, y desde la facultad estamos, bueno, sí, también generando espacios para tramitar y humanizar, ¿no es verdad? En el entendido de que la oferta genera demanda, y bueno, y esperemos que estas cosas puedan también habilitar espacios más allá del hacer, ¿no? Porque bueno, el discurso siempre, lo que escuchamos es que es tiempo de hacer todo el tiempo. El personal de CTI particularmente es un personal absolutamente identificado con el hacer, con la velocidad, con la acción, e incluso con las capacitaciones que se están haciendo, ¿no? De personal de otras áreas, genera incluso conflicto esto, ¿no? Porque es personal de, por ejemplo, anestesia, que trabaja en otras condiciones. Entonces, yo escuchaba, ¿no? Todo esto, lo que planteaba Adriana, lo que plantea el compañero Diego, ¿no? Esas voces que uno también viene escuchando en estos tiempos. Y bueno, creo que de alguna manera, como decía Ben Shakar, ¿no? En relación a lo potencialmente traumatogénico, ¿no? De esto, que bueno, evidentemente el trauma se produce por esa sobrecarga y tiene una impronta muy personal, pero sí, bueno, cuánto estos espacios de algún modo son tentativas de cometabolización, ¿no? De intentar de alguna manera que, bueno, poner palabras, esto que decías, hacer circular lo comunitario, y la verdad, digo, a mí me reconfortó bastante escuchar, tal vez no con el impacto de otros compañeros, porque uno ya viene cascoteado de estos discursos, ¿no? Y de esta experiencia viéndola también desde adentro, ¿no? Les agradezco mucho y nada, necesitaba también compartir. Vale. Muchísimas gracias, Amparo. Bueno, la verdad que han abierto mucho frente. Hay una pregunta, ¿no?, que ha vuelto varias veces, que cómo la vuelta a trabajar en una institución, cómo darle la vuelta a la institución sobre todo eso, esta vivencia. Yo también tenía, también terminar una cosita. Tenía también varias cosas anotadas, pero hay una cosa que no quiero dejar pasar de preguntarles también. ¿Y a ustedes quién les apoya? Porque ustedes están trabajando todo el tiempo con ellos, y nosotros, bueno, desde acá sentimos, nos afecta, pero ustedes que están, si bien no en una primera línea, pero están ahí, y a su vez, ustedes también necesitarán, bueno, eso que estamos haciendo y compartir esta instancia lo es, pero es poquitito al lado de la vivencia que tienen ustedes. Así que no quería dejar de preguntarle eso también, y te dejo la palabra, Sonia. Era eso exactamente lo que tenía muchas ganas de plantear, felicitarlos, porque ¿quién demanda? Y a veces esta cruel pandemia nos deja pensando si no puso en palabra demandas que venían o que no se animaban a hacer tiempo a, porque es difícil cuidar al que cuida, porque muchas veces el que cuida no dice o no puede sentir que necesita cuidar. Lo importante es la interdisciplina y el coraje que ustedes tuvieron y la escucha que tuvieron, porque la gente participó. Me parece que levantaste la mano, Gabriel. Gabriel, soy yo. Gabriel, vos, me pareció que había levantado la mano.
sí, no sé si toqué un botoncito, pero ya que me das la palabra voy a hacer un comentario. ¿No? También agradecer por lo que me dejó muy silencioso, ¿no? Es una realidad que yo desconozco. Como ustedes saben, ya hace 3 años que estoy en Francia y la realidad acá tiene otras subjetividades, ¿no? Entonces, a veces compañeros me preguntan cómo están en Uruguay con el COVID y creo que con ese Ateneo ya tengo una idea, ¿no? De cómo es. Pero pienso también que es una experiencia muy focalizada en el ámbito hospitalario, ¿no? Y que también el tema del cuidado de los que cuidan en esa crisis de pandemia a veces tiene otros lugares más silenciosos que no están al nivel hospitalario, ¿no? Ese es el primer tema que quería también resaltar. Y sigo pensando también que esa forma de trabajo, ¿no? El proceso de un Ateneo donde algunos se exponen, presentan algo, después los otros que escucharon atentamente pueden reaccionar y comentar y terminar dejando la palabra a los expositores es algo muy eficiente para metabolizar o transformar algo de lo que nos afecta a todos al nivel inconsciente, que sea en Uruguay o en otros países. Nada más. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Y hablando de darle la palabra a los expositores, aprovecho y les damos la palabra. Bueno, a ver si se escucha bien ahí, sí. Yo primero quería decir que me encantó la presentación de Adriana, pues no la habíamos compartido previamente, las cosas que cada uno iba a presentar, y me pareció con mucho contenido, pero me quedo con 2 cosas que me impactaron mucho, fueron las imágenes y este sonido que ella nos trajo, que me parece que generó una cosa estética distinta y que a mí por lo menos me impactó mucho. Me parece que muy acertada aparte, porque en un espacio donde otras veces se ha trabajado sobre las fotos y el fotolenguaje, el traer la imagen me pareció como especialmente valioso y apropiado. Y por otro lado, quería resaltar 2 aspectos. Uno es que hay todavía muchos turnos de funcionarios y de trabajadores que todavía no han accedido a estos espacios. Esa es una de las cosas, es una experiencia muy chiquita la que estamos trayendo a compartir y nos parece que todavía resta mucho por hacer en ese sentido. Y bueno, esperemos, como decía, que se tome no solo en un momento de crisis, sino la posibilidad de acompañar a los trabajadores de la salud en lo cotidiano, ¿no? Eso me parece muy importante. Con respecto a la pregunta de Jacqueline, esta instancia para mí es muy valiosa, porque además de poder hablar de la experiencia y presentarla, hay gente que son referentes afectivos dentro del ámbito profesional, entonces también es una instancia de apoyo, y creo que todavía nos está faltando también pensar esa dimensión de cómo montar un dispositivo de cuidado del equipo que cuida, porque ahí es como se pliega la situación, digamos. Y son cosas a tener en cuenta y a pensar. Sí tenemos reuniones, ahora se han montado más dispositivos de grupos virtuales, donde nos hemos reunido a pensar cómo llevamos a cabo la tarea, a compartir experiencias, y bueno, y después, como les decía, la posibilidad de escribir un trabajo, creo que fue más que una posibilidad, una necesidad, porque una de las cosas que, por lo menos transmite una vivencia, que más me impactó fue trabajando virtualmente con uno de los grupos, en un momento me empecé a sentir mal, físicamente, una sensación muy, muy importante, y me di cuenta de que estaba directamente relacionado con las cosas que estaban relatando en un clima que no refería
a lo que se estaba verbalizando, ¿no? Y bueno, el registro fue físico, y la posibilidad de poder trabajar con eso y devolverlo, y poder en ese grupo y decir, bueno, a ver, me parece que acá hay cuestiones que están nombrando de una forma que no está permitiendo conectar con ciertas emociones. Bueno, son cuestiones muy fuertes que, a pesar del dispositivo tecnológico, se generan con el trabajo con grupos. Y además en ese grupo tenía la característica que lo coordinaba solo. Por lo tanto, yo sentí una cosa transferencial mucho más fuerte, que a veces la dupla de co-coordinación hace también a la posibilidad de distintas transferencias en juego, y que los afectos circulen de otra manera. Lo dejo también una punta para pensar en los armados de los dispositivos. Bueno, para mí fue una experiencia muy valiosa, y agradezco la posibilidad de compartir con ustedes este trabajo. Gracias a ti, Diego. Adriana. Y tu micrófono, Adriana. Bueno, agradecerles a todos bueno, este espacio. Creo que también este espacio es cuidador, en el sentido de que, bueno, no sé, a mí como que me siento un poco más liviana ahora, después que poder compartir con ustedes esto que en su momento fue un desafío que realmente a mí me entusiasmaba hacerlo, al mismo tiempo que sentía un poco de temor, pero también sentía esto de que podíamos estar contribuyendo en algo importante para poder ayudar. Y si bien estoy muy cargada, creo que una de las formas también, como un poco le pasó a Diego, si no lo habíamos comentado, pero fue también escribir. Un poco esto de escribir lo que sentía después, quedarme de noche, como tener algún espacio también para mí, y poder canalizar a través de la escritura. Y bueno, no sé si tenemos más tiempo, pero ya que estamos en un clima que la verdad que me siento muy cómoda, transmitirles que posteriormente a que hacemos estas intervenciones, mi esposo es positivo, se contagia, está una semana, e ingresa a CTI. O sea, y ingresa al CTI, que lo atienden personas, muchas de ellas que en algún momento estuvieron con nosotros trabajando, ¿no? Y la verdad que para mí todo eso también fue un antes y un después, porque él estuvo muy grave. Incluso Diego, pobre, un día no sabía nada y me escribe, bueno, ¿qué te parece? Yo le dije, Diego, mirá, tengo a mi marido que está en CTI, no sé, no puedo pensar en nada, de hacer ningún trabajo de nada. Y bueno, también me cambió un poco la mirada, y tal vez lo de las fotos, un poco el compromiso, ya lo tenía de antes, pero me siento como esta cuestión de vivirlo también desde el otro lado, ¿no? No desde el lado profesional, sino también desde el lado humano, desde el lado del familiar, desde el lado del aspecto más vulnerable, y ver también estas personas cómo humanizan la medicina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en un momento dije, no, estará bien comentarlo o no, bueno, depende de cómo me sienta, pero la verdad que me siento bien de poderlo compartir con ustedes esto, porque me atravesó por todos lados también. Entonces creo que con respecto a poder seguir insistiendo en lo que tiene que ver con la psicología y pensar en dispositivos, creo que es algo que tenemos que poder sentarnos los psicólogos para poder que esto venga para quedarse. No solamente se restrinja al COVID, ¿no? Sino al poder seguir funcionando grupalmente. Sin duda va a mejorar la calidad. Eso simplemente. Y muchas gracias. Bueno, gracias por la confianza, Adriana, y algo que dijo Diego hablando a los que ustedes atienden, ¿no? Que decían que no tienen este tiempo de parar para pensar. Y bueno, creo que no solamente ellos, nosotros también tenemos que parar para pensar. Y bueno, esos espacios
de alguna manera nos ayudan a eso. Muchísimas gracias a los dos. Sonia, te dejo si quieres decir alguna palabra más. Muchas gracias en nombre de APIA, de UPCB, en nombre de todos nosotros, por este espacio, como decía Silvia Lustó, que también es muy reparador para todos. Hasta la próxima. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Chao, Ah, perdón, Adriana, ¿será posible tener tu presentación? ¿Cómo? ¿Será posible compartir tu presentación? Sí, por supuesto, claro. Muchas gracias. Te las mando por la a secretaría. Sí, perfecto. El saberse de compartir. Bueno, sí, por supuesto que sí. ¿Ah? Adiós. Cerramos. Chau, chau.